Saludo esta mañana hasta Chiapas, Ángeles Mariscal. Ángeles, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días al auditorio. Ángeles, pues ayer se informó de varias detenciones, 11 detenciones de policías por pues su presunta participación en el delito de desaparición forzada de persona. Esto justamente un día después, pues de que el gobernador de Chiapas hablara de sublevarse en contra de la corrupción, en contra de la violencia y de que anunciara acciones firmes al respecto. Ángeles, cuéntanos. Sí, bueno, pues ayer, 23 de diciembre, fueron detenidos 9 policías municipales de la capital de Chiapas y 2 agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Estos 11 servidores públicos están acusados del delito de desaparición forzada de personas cometidos en 3 municipios, en Tuxtla Gutiérrez, en Palenque y en Tonalá, este último ubicado en la costa de Chiapas. En el primer caso fue cometido en agravio de 2 jóvenes, Cristian y José Luis, quienes en marzo pasado fueron detenidos en la capital, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y llevados al centro de reclusión por faltas administrativas, un lugar que se llama La Popular, y donde son llevados personas, pues por ejemplo, que están tomando en la calle, que cometieron una infracción de tránsito, en fin, delitos pues, menores, unas faltas administrativas. Estos 2 jóvenes fueron llevados a este lugar. Los policías que estaban a cargo del centro dijeron que estos sí estuvieron ahí, pero que horas después de ser detenidos habían sido liberados. Sin embargo, sus familiares denunciaron que no volvieron a verlos desde el momento de la detención y hasta el momento permanecen desaparecidos. Realizaron varios bloqueos, denuncias, y bueno, es hasta ahora por estos hechos que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, así se llama, detuvieron a Rodrigo N., alcalde del centro donde desaparecieron los jóvenes, y a 8 policías más, sobre todo a los encargados del turno al momento de la desaparición. Este es uno de los casos. Un segundo es por la desaparición de un agente de investigación que se encontraba ubicado en Palenque. Félix se llama, es un elemento que todavía en términos formales permanece activo dentro de la Policía de Investigación, y bueno, en este caso lo que se presume es que sus propios compañeros del departamento fueron quienes los desaparecieron, y bueno, por el momento ayer solo se detuvo a un señor de nombre Rodrigo, que fue comandante regional de la Policía de Investigación de la zona selva en el momento de la desaparición de su compañero Félix. Y una tercera investigación es por la desaparición de un joven, Miguel N., quien fue privado de su libertad. Estuvo 10 días en los separos de la Policía de Investigación del municipio de Tonalá. Y bueno, por este delito se detuvo a Efraín N., también un comandante de la Policía de Investigación de este municipio. Y bueno, te comento que estas acciones, estas detenciones se están dando en el marco de una serie de operativos que el gobierno que entró en funciones el pasado 8 de diciembre dijo que son para combatir los delitos de alto impacto. Aquí hay que recordar que desde el momento cero, desde antes incluso que tomara posición, desde las 0 horas del 8 de diciembre, pues desde ese momento se puso o se desplegó un cuerpo de policías de élite llamados Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL. Es un cuerpo que presentaron como pues incorruptible, con altos salarios y que iba a combatir estos delitos de alto impacto. Hasta el momento, en conjunción de policías estatales con este grupo de reacción inmediata, pues en estas 2 semanas que llevamos de la actual administración se han detenido a 325 personas, según informaron las mismas autoridades, y de ellos más de 100 son policías, en este caso pues una centena del municipio de Comitán, en donde se les señaló como que estaban en complicidad con presuntos traficantes y vendedores de droga, y lo de ayer en Tuxtla Gutiérrez, que son otros agentes de investigación también de la Fiscalía. Y bueno, vamos a escuchar lo que el domingo dijo el gobernador Eduardo Ramírez acerca de cómo entrar o de que van a entrar en otras 3 regiones. Se trata de las regiones Sierra, la región fronteriza y la región que aquí conocemos como Frailesca. Estas 3 regiones son las que han tenido pues un alto índice de
pues de violencia derivado precisamente por el conflicto que existen entre dos grupos del crimen organizado. Los dos principales cárteles de la droga desde hace 3 años mantienen sometida a la población. Aquí han habido miles de desapariciones, en fin, una serie de delitos, pero vamos a escuchar lo que dijo cuando anunció que también estos cuerpos de élite iban a entrar a las regiones frontera, Sierra y Frailesca. ¿Por qué se han resignado que una minoría los tenga sometidos y como rehenes y los saquen a las carreteras a decirles que vayan a bloquear, que impidan el uso adecuado y la implementación de la ley? ¿Será posible que unos cuantos sometan a todo un pueblo? ¿Será posible que no abramos nuestra conciencia para decirle a nuestra familia que no nos debemos dejar? Puedo entenderlo, porque antes, y hay que decirlo como es, nuestros mandos de las policías estatales estaban al servicio de la delincuencia, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero también necesito que el pueblo de las comunidades haga la suya. Nos acompañe. Es el momento de la sublevación, es el momento de sacar coraje, es el momento de agarrarnos de valor. Sí, Manuel, como escuchamos, pues el gobernador le pide a la población que se rebele contra estos grupos del crimen organizado, un llamado también polémico, porque hay que recordar que durante estos 3 años estos grupos del crimen organizado han sometido a la población, la han utilizado como escudo humano cuando han habido enfrentamientos. También pues han tenido que verse forzados a participar en estas acciones de disputa entre los dos grupos criminales. Hay en esta región miles de personas desaparecidas, miles de personas que han tenido que desplazarse, huido de pues esta violencia. Hay también muchas personas asesinadas y generalmente cuando estas personas denunciaban o denuncian la complicidad de autoridades, por ejemplo, pues han denunciado que el ejército ha tenido pues un papel quizá favorecedor a uno de estos grupos. En fin, cuando esto pasaba pues se les sometía más, se les asesinaba, incluso se les desaparecía. Han habido una serie de agravios y bueno, es en este marco en el que el gobernador les dice: sublévense, vamos a entrar, pero necesitamos de su ayuda. Un tema, como te digo, polémico. No sabemos todavía qué va a pasar en estas regiones donde la conflictividad y todavía el control del crimen organizado en estas regiones es muy alto. Ahí el gobernador anunció que van a entrar en conjunción con las fuerzas de seguridad federales, entre ellas el Ejército Mexicano, y bueno, estamos esperando ver cómo se van a llevar a cabo estos operativos en esta región. Muy complejo, Ángeles, y muy polémico, sobre todo por lo que tú has reportado muchas veces en este espacio, pues lo delicado de la situación de muchas poblaciones, frontera Comalapa, en fin, donde se ven los pobladores en medio de dos o más grupos criminales, Ángeles, y donde tampoco es demasiada la alternativa de decirles que no, ¿no? Sí, así es. Incluso en estos bloqueos, en estos escudos humanos, hay muchos ancianos, hay muchas personas adultas que son obligadas a permanecer ahí días y días, y a las que incluso colocan como barreras, te digo, humanas entre el ejército, entre los dos cárteles. Entonces no sabemos qué decidirá la población. El gobernador dijo que pues dijeran en sus asambleas que había que rebelarse, incluso les dijo que pues no es posible que los grupos criminales sean pocos y la población sea mucha y continúe esta situación. En fin, hay que ver y conocer bien el contexto para entender que tampoco es fácil para un poblador que vive en zonas rurales alejadas, incomunicadas, que no tiene vías de salida, pues decir ahora nos vamos a rebelar y vamos a actuar en conjunción con estas fuerzas de seguridad. Insisto, hay que ver qué va a suceder y pues no cuestionar tampoco en ese sentido a quienes decidan que no tienen la capacidad para poder responder pues por la vía pacífica o como sea a este llamado que hace el gobernador. Y bueno, sobre todo entendiendo que son armas de alto poder, tanques de guerra y explosivos, incluso
drones con explosivos los que le lanzan a la población. Es un tema muy delicado y pues estamos pendientes sobre este caso para ver cómo se desarrolla la situación. Muy delicado, Ángeles, y sobre todo veremos cómo se procesan estas detenciones en términos de lo que la Fiscalía sea capaz de probar y de presentar en torno a estas detenciones, y si la judicialización finalmente deriva en procesos más amplios y conocemos ramificaciones pues relacionadas justamente con estas detenciones y pues se amplía, digamos, el abanico de lo que empezó en este momento con estas detenciones. Es que son muchísimas, Ángel, es que son más de 300 en 2 semanas, y pues la clave estará en cómo se judicializan finalmente los elementos que el Ministerio Público sea capaz de presentar ante las autoridades judiciales para ver si finalmente estas detenciones derivan en castigos. Es que ese es un tema que lo hemos visto en México a lo largo de los años, muchas detenciones, operativos de relumbrón, y luego a la hora de la judicialización, a la hora de presentar las pruebas, pues se van quedando en nada, Ángeles Mariscal. Sí, también pues ver que muchas de esas personas, por ejemplo, en donde te digo, en la sierra, en la frontera, han participado quizá en acciones criminales, pero de manera forzada. Tenemos muchos testimonios de quienes han dicho, sí, me llevan ahí, pues me dan un arma y no puedo negarme, de quienes están en los bloqueos, de quienes incluso tienen que pasar lista a sus propios compañeros. En términos formales, pues estas personas estarían también cometiendo un delito, pero hay que ver el agravante de que son víctimas también de este reclutamiento forzado por parte de los grupos del crimen organizado, y pues sí, al momento de un operativo se detiene a todas las personas que están ahí. Después pues hay que ver, como mencionas, quiénes realmente son inocentes, quiénes participaron de manera voluntaria, quiénes no lo están haciendo de manera voluntaria. En fin, es un tema muy complejo donde pues también hay que ver cuál es el grado de vulnerabilidad que está teniendo la población que participa en estas acciones. Muy complejo, Ángeles, y está el tema de la conflictividad interna, de los conflictos que sostienen, por ejemplo, grupos de autodefensa, como lo que está sucediendo en Panteló entre los Herrera y los Machetes. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Panteló, luego de que en días pasados pues han protagonizado estos grupos enfrentamientos y tomas, en el caso del Palacio Municipal de Panteló, en fin, distintas escaramuzas, Ángeles? Sí, ahí la actual administración dijo, le hemos preguntado, y dijo que este no es un tema relacionado con violencia criminal, dijo que este es un conflicto político electoral, así lo llamó el gobernador Eduardo Ramírez. Sin embargo, hay que analizar este tema de fondo, que tiene ya más de 3 años en esta situación. Ahí se formó en 2021 un grupo de autodefensas llamado El Machete, cuya intención era expulsar de su comunidad a las autoridades que recién en 2021 habían sido electas, y que la población denuncia habían cometido más de 200 asesinatos porque estaban ligadas con un grupo del crimen organizado. Ahí se formó pues una organización que se hace llamar Ejército Civil Indígena, ligado al grupo de los Herrera. Los Herrera son una familia a la que la población acusa de estar vinculada con el crimen organizado. En 2021 logran expulsarlos, logran que se les reconozca un consejo de gobierno nombrado por la misma población. Sin embargo, en las elecciones de este año, la población dijo: queremos que se siga reconociendo nuestro consejo, no vamos a llevar a cabo elecciones. Y lo que hizo el Congreso fue nombrar de manera pues independiente, de manera arbitraria, por así decirlo, un nuevo consejo. Y bueno, sucede que en este nuevo consejo de gobierno uno de los integrantes se llama Rubén Herrera, es integrante de esta familia de los Herrera. Eso hizo que se incrementaran de nuevo los ataques y los enfrentamientos en esta región. Y bueno, el hecho es que se han agudizado este último mes, y se han agudizado y enfocado en una comunidad que se llama San José III. Esa es una de las sedes del grupo de autodefensas El Machete, pero también es una de las sedes de base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que pobladores zapatistas o bases de apoyo zapatista han tenido que desplazarse
han tenido que huir y que refugiarse. Y bueno, el grupo de los Herrera, el Ejército Civil Indígena, que así se llama su grupo armado, quemó la escuela, quemó las oficinas y quemó las casas de estos bases de apoyo, quemó también las casas de otros pobladores, entre ellos de algunos comandantes del grupo de autodefensas El Machete. Es una situación muy tensa. En la cabecera municipal la volvieron a tomar los grupos de autodefensa El Machete, pero pues en su intención de dialogar con las autoridades permitieron que después se estableciera el ejército. Sin embargo, no se han detenido los ataques y la población de este lugar sigue insistiendo en que se les reconozca su propio Consejo de Gobierno, porque señalan que es muy clara la intención de colocar, pues por parte del Congreso, al grupo, de recolocar en el poder a este grupo de los Herrera, con Rubén Herrera ahí como síndico, que está como regidor, ahí en este municipio. Entonces es una situación que, bueno, para las autoridades, insisto, tiene que ver con un conflicto electoral, pero para la población no lo ven así, lo ven como una intención de recuperar su territorio de mano de estos grupos criminales, de estos grupos que usan armas de alto poder y que también están utilizando drones artillados, que también están utilizando bombas para someter a la población de este lugar. Y en medio de todo esto, pues estamos a 32 años de la organización, del nacimiento de la organización de las abejas, a 27 años de la masacre de Acteal, Ángeles Mariscal, es decir, esta conflictividad interna, estos problemas pues de violencia en la entidad, pues son de larga data, Ángeles, y son bastante más complejos porque sí, evidentemente está el componente social, el componente comunitario, como tú bien lo has señalado, el político, el de las tierras, y pues se han agregado otros elementos, como bien lo has señalado, en los últimos años, que tienen que ver pues con lo que la propia presencia militar ha derivado en esas zonas y la irrupción, la intervención en los últimos años también del crimen organizado en este explosivísimo cóctel en Chiapas, Ángeles. Sí, aquí es como muy significativo, por ejemplo, que Chenaló, donde está Acteal, es un municipio pegado a Panteló. Este grupo llamado Ejército Civil Indígena está teniendo presencia no solo en Panteló, sino también en Chenaló, y también lo importante es las distintas posturas de la población, en este caso indígena, Tzotzil y Celtal, en estas regiones. Por ejemplo, en Panteló, pues la población decidió formar grupos de autodefensa, en este caso los machetes, pero aún estando cerca, pues otro grupo, en este caso las abejas de Acteal, dijeron, nosotros no vamos a participar, si bien tenemos ahí víctimas también, como el caso de Simón Pedro, asesinado en el marco de este conflicto pues de grupos del crimen organizado en esta zona particular. Ellos decidieron continuar por la vía de la no violencia. Ellos han reiterado que están por la vía de la no violencia. Te comento, por ejemplo, que desde la comunidad de Acteal, donde se cometió pues la masacre en diciembre de 1997, se puede ver muy claramente hacia Panteló, está a un tiro de vista, y pues desde ahí se pueden ver los ataques entre estos dos grupos, entre las autodefensas y los del grupo de los Herrera. Aún teniéndolos como vecinos estos ataques, aún escuchándolos, ellos han optado por la vía de la no violencia, incluso abrieron un campamento para recibir a desplazados. Y bueno, ellos han tratado de explicar por qué desde la no violencia pueden seguir luchando. Ellos hicieron un libro que les llevó 2 años escribirlo, fue un libro pues de autoanálisis, de ver cómo habían ellos también estado sufriendo violencia, cómo la siguen sufriendo, pero siguen apostando, insisto, por la no violencia. Ahí Guadalupe Vázquez, una de las sobrevivientes de Acteal, una de las redactoras de este libro, explicó qué es para ellos la no violencia, qué es para ellos la paz y cómo pueden construirla desde una manera no pacífica, o sí pacífica, pero no desde el activismo violento. Vamos a escuchar lo que dice Guadalupe. Pues para nosotros la paz es vivir tranquilos, es no tener que buscarla, porque simplemente deberíamos de tener paz, ¿no? Sin embargo, no nos la han hecho fácil, y entonces ha sido como que el proceso de que
en estos tiempos hay que buscarla, y ha sido como que necesario la búsqueda de esa paz porque no la tenemos. Entonces, y sí es muy difícil, ¿no? Porque la vida que está, o la violencia que está actualmente y desde hace mucho tiempo no ha sido muy fácil, ¿no? Ha sido como alterada nuestra paz, nuestra tranquilidad, tanto de nosotros como de nuestra madre tierra. Entonces tenemos esa necesidad de buscarla porque no la tenemos. Entonces, ¿cómo es esa paz? Es pues la paz para nosotros sería vivir tranquilos, cosechar, cultivar nuestra tierra, nuestra madre tierra, cuidarla, tenerla conservada, ¿no? Para nuestras siguientes generaciones. Pero vemos nosotros la no violencia, es buscar esa paz tan anhelada por medio del diálogo. Que por eso siempre hemos dicho, no somos una organización no violenta, pero eso no quiere decir que nuestro pacifismo se convierta en algo pasivo, sino una lucha violenta, no violenta, pacífica, pero activa, ¿no? Como también lo hablamos hace rato, ¿no? Se habló hace rato sobre nuestro activismo, que es siempre denunciar la realidad que estamos viviendo, y que no ejerzamos violencia no significa que nos callemos. Y entonces eso ha sido nuestra arma muy fuerte, denunciar la violencia, decir la verdad, compartir todo lo que se está viviendo. Sí, así es como han estado pues actuando las abejas de Acteal, denunciando la situación, y algo que han denunciado es que los grupos paramilitares que en el 97 cometieron la masacre, ahora pues se convirtieron en estos grupos vinculados al crimen organizado, particularmente los que están atacando a la población de Panteló y de Chenaló. Entonces es parte de las denuncias que han hecho las abejas de Acteal, y pues ellas insisten en que el Estado tiene que intervenir y tiene que cumplir su papel de pacificar la zona, pero desde la no violencia y sobre todo desde el respeto a lo que dicen las comunidades y desde el cuidado de su tierra, lo cual también pues tiene muchas implicaciones porque ellos están pues de alguna manera opuestos a varios proyectos que tienen que ver con construcción de carreteras, que tienen que ver con proyectos turísticos, porque afectan también su territorio y pues también les preocupa lo que pueda pasar en el futuro con este tipo de proyectos con la que está esta región de los Alpes. Estos grupos que fueron paramilitares ahora son grupos pues ya vinculados a grupos criminales. Manuel. Ángeles Mariscal, te agradezco como siempre tu reporte, este amplísimo panorama que nos has dado esta mañana sobre lo que está pasando en Chiapas, y seguimos en comunicación. Aprovecho para desearte una feliz Navidad y felices fiestas. Felices fiestas también para el equipo que está trabajando aún en esta Navidad, y pues lo seguiremos haciendo, trabajando en estos días. Manuel, buenos días. Gracias, Ángeles Mariscal, hasta Chiapas, un abrazo muy fuerte. Son las 9:17 a.m. Nos vamos a la pausa, pero antes un resumen de lo más importante.